Brígida nació en 1303 en Finster, Suecia. Fue hija de Virgerio, el gobernador de Upplandia, y de Ingeborg, la hija del gobernador de Gotlandia. Cuando tenía 12 años murió su madre, y a los 14 se casó con Ulf Gunnarsson, gobernador de una provincia del reino. De su matrimonio, que duró 28 años, nacieron 8 hijos. La segunda de ellos es Santa Catalina de Suecia. Ella y su esposo adoptaron la regla de los terciarios franciscanos como norma de vida, practicaron obras de caridad con los indigentes y fundaron un hospital. Tras la muerte de Ulf, ocurrida en 1344 en el monasterio cisterciense de Albastra, ella decidió quedarse allí durante 4 años, apartada del mundo y dedicada a la penitencia. Desde el monasterio, luego de una experiencia mística, escribió al Papa Clemente VI para pedirle que regresara de Aviñón a Roma y que restableciera la paz entre Eduardo III de Inglaterra y Felipe IV de Francia, pero el Papa se negó a dejar Aviñón y fracasó en el intento de reconciliación de los reyes. Fue también en el monasterio de Albastra donde Brígida comenzó a recibir las revelaciones celestiales que la acompañaron durante el resto de su vida, revelaciones que sus confesores publicaron en 8 libros titulados Revelaciones, en los que narra detalladamente la pasión de Cristo. En 1349 dejó Suecia para siempre y peregrinó a Roma a fin de participar en el jubileo del año 1350 y para obtener del Papa la aprobación de la regla para fundar la Orden del Santísimo Salvador. Se estableció en la urbe y en compañía de su hija Catalina se dedicó a la oración y al apostolado en favor de los pobres en espera del regreso del Papa a Roma, pues ella estaba cierta de que la sede apostólica debería retornar a Roma, donde las iglesias estaban en ruinas y la ciudad hundida en la corrupción y decadencia, azotada por robos, vicios y violencia. En marzo de 1370 pudo ver el regreso a Roma del Papa Urbano V, una alegría que para ella fue breve, pues el Papa se retiró después a Viterbo y a Montefiascone para luego regresar a Aviñón. Ese mismo año murió Brígida el 23 de julio, a la edad de 71 años, antes del regreso definitivo del papado a Roma con Gregorio XI. Su cuerpo recibió sepultura provisional en la iglesia romana de San Lorenzo en Panisperna, hasta que 4 años después sus hijos lo trasladaron al monasterio de Vadstena. En 1391 fue canonizada por Bonifacio IX y en el año 2000 San Juan Pablo II la proclamó copatrona de Europa. Qué historia la de Santa Brígida de Suecia, Marisa, y fundadora de una orden religiosa del Santísimo Salvador. Mientras Marisa nos platicaba la vida de Santa Brígida de Suecia, caminamos unas cuadras para llegar hasta este lugar en el que nos encontramos ahora, que es la Plaza de San Pedro en Aviñón. Sí. Porque queremos mostrarle a usted la Basílica de San Pedro en Aviñón. Mucha santidad en Aviñón. Sí, muchísima. ¿Hay otra mujer vinculada con los papas de Aviñón, sí? Sí, pues sí, además de Santa Brígida de Suecia, hubo en la historia del papado en Aviñón otra mujer santa que también influyó para que el Santo Padre y la sede apostólica regresaran a Roma. Me refiero a Santa Catalina de Siena, una mujer italiana que también recibió varias revelaciones de tipo místico. Ella es doctora de la Iglesia y copatrona de Europa. Vamos a conocer detalles de su vida y de su historia. Santa Catalina de Siena, autora de más de casi 400 cartas en las que da consejos para obtener la paz donde había divisiones y peleas, y del libro El Diálogo, en el que reproduce sus conversaciones con Dios. Dejó en estos escritos un gran legado que ha hecho un enorme bien a la humanidad por más de 6 siglos. Fue canonizada por Pío II en 1461.
proclamada doctora de la Iglesia por el Beato Pablo VI en 1970 y declarada patrona de Europa por San Juan Pablo II en 1999. Catalina nació en Siena, Italia, en 1347, la hija menor de 25 hijos de la familia Benincasa. Solo vivió 33 años, en un tiempo durante el que en Italia se vivían discordias que habían mermado el entusiasmo por la fe y la sede apostólica se había trasladado a Aviñón, en Francia, cayendo en la dependencia de las monarquías francesas. Apenas a los 6 años, Catalina tuvo su primera experiencia mística. Vio a Jesucristo con los apóstoles Pedro, Pablo y Juan. Ellos le pidieron que dedicara su vida entera a amar al Señor y hacerlo conocer y amar por los demás. A los 12 años, tras rechazar el matrimonio que sus padres habían arreglado para ella, intensas experiencias religiosas la movieron a formar parte de la orden seglar de los dominicos a partir de 1362, donde aprendió a leer y escribir. Luego de recibir la experiencia del matrimonio místico con Cristo, en 1366 se entregó al cuidado de los enfermos. El 1 de abril de 1375 recibió los estigmas que mantuvo en secreto hasta su muerte. Durante las disputas entre Italia y el Papa Gregorio XI, Catalina acudió a Aviñón para actuar como mediadora, y aunque el retorno del Papa a Roma en 1377 no fue una obra de todo suya, ella sí contribuyó mucho. Se mantuvo firme del lado de Urbano VI y reclamó con energía su reconocimiento. Al año siguiente, a pedido del Santo Padre, ella acudió a Roma para trabajar en varios asuntos que la agotaron hasta su muerte, ocurrida el 29 de abril de 1380. Los últimos años de su vida se había alimentado solo de la Sagrada Eucaristía. Su cuerpo se conserva incorrupto en la iglesia de Santa María sopra Minerva en la ciudad de Roma. Su cabeza, también incorrupta, se encuentra en la iglesia de Santo Domingo en la ciudad de Siena. Catalina de Siena es la santa patrona de Italia, de Roma, de Europa, de las lavanderas y moribundos, y defiende de las epidemias y de los dolores de cabeza. Desde la gran capilla del Palacio de los Papas en Aviñón, hacemos enseguida una pausa, queridos amigos. Es breve, no se vaya, porque le aseguro que todavía tenemos que presentarle mucho más de esta historia fascinante del papado en Aviñón. 68 años de los papas en Francia, 7 papas franceses, y luego vendría el cisma de Occidente con 2 antipapas en Aviñón. Así que desde esta gran capilla en el Palacio de los Papas en Aviñón, una pausa, es breve, y regresamos con más de este programa especial. Peregrinación cargada de fe y espiritualidad a Italia, Francia y España para revivir la historia del papado en ciudades y palacios pontificios. Comenzaremos en el Vaticano con el Papa Francisco en la audiencia para recibir la bendición apostólica y estaremos en las 4 basílicas papales y en los palacios pontificios de la urbe. Iremos a Nérola, al castillo de la familia Orsini, de la que salieron 3 papas, y dormiremos dentro del castillo medieval del siglo X. Estaremos ante los milagros eucarísticos de Siena, Orvieto y Aviñón para venerarlos. En Génova veneraremos el plato donde comió Cristo la cena pascual.
Luego seguiremos los pasos de San Francisco y de Santa Clara en la ciudad medieval de Asís. En crucero de lujo navegaremos el mar Mediterráneo y descubriremos en Sicilia las catedrales de Palermo y los mosaicos bizantinos de oro, y en Cerdeña recorreremos el primer camino de Santiago antes de llegar a España, y en Cagliari su catedral dedicada a la Virgen María y Santa Cecilia. En Palma de Mallorca, su catedral, el castillo medieval y el barrio gótico. En la Catedral de Valencia obtendremos la indulgencia plenaria al participar en el primer año jubilar del Santo Grial. Además, la Basílica de la Virgen de los Desamparados, la Casa de San Vicente Ferrer y el Palacio del Papa Borgia. En Aviñón entraremos al Palacio Apostólico y descubriremos las causas del exilio de 70 años en Aviñón de los únicos 7 papas franceses, y en Génova su catedral y la casa de Santa Catalina, llamada la Santa del Purgatorio y del Infierno por sus revelaciones. Además, estaremos en Pompeya, la ciudad mejor conservada del Imperio Romano, e iremos a las abadías de Monte Cassino y Subiaco, fundadas por San Benito. El grupo lleva expertos en historia, cultura y arte, accesos a cada lugar y la compañía de un sacerdote católico. Incluye transportes aéreos, marítimos y terrestres, hospedaje en hoteles de lujo, alimentos e impuestos. Descuentos para adultos mayores. Asegure su lugar cuanto antes para salir el 27 de octubre. Informes al 4980-8641 y 5207-9511 y en www.viavaticano.com. Ahora compruebe por qué San Agustín dijo que el mundo es un libro del que quienes no viajan solo conocen una página.